Padre eterno, una vez más, Señor, estamos delante de ti, Dios Padre, para conocer, Señor, de tu palabra, Señor, dar un tiempo, Señor, en el cual podamos tener una comunión contigo, Dios Padre, a través de esa Amén. palabra que es verdad, esa palabra que muchas veces nos corrige, Señor, que en un momento determinado puede ser fuerte, pero sabemos, Señor, que es una palabra de bien para cada una de nuestras vidas, Señor. A lo mejor hay tiempos en los cuales nos hemos relajado demasiado, pero tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, Ujú. Señor, y sabemos que en estos tiempos, Dios Padre Eterno, en que son con muchas distracciones, muchas veces, Señor, tú aún así, Señor, nos permite estar, Señor, reunirnos, juntarnos, Señor, y poner en un corazón, Señor, la voluntad de querer compartir lo que tú has ido entregando en cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios, Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando, Señor, en cada uno de nuestros corazones, en nuestros hogares, Dios, Padre eterno, en Filip, Señor, tú lo utilices como un instrumento, Señor, para poder compartir con nosotros, Señor, lo que es tu palabra, Señor. Por eso que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en su vida, Señor, para que sea tu pensamiento, Señor, para que sea tu palabra, Señor, para que sea tu verdad, Señor, la que caiga en tierra fértil, Señor, que sean nuestros corazones, nuestra mente, nuestro corazón, Dios Padre. Bendito Dios, en esta hora, Señor, queremos poner toda nuestra atención, Señor, en conocer más de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú bendiga a cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares, Señor, y que sea una semilla de provecho, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Así que hoy día vamos a compartir los siguientes versículos vamos a ver hasta dónde vamos, de Juan 9, 24 a 34. Y para empezar voy a pedir a Manola de leernos el pasaje. Así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Luego le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya os dije, y no escuchasteis. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces lo ultrajaron y dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero no sabemos de dónde sea, de dónde viene en realidad. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que vosotros no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriese los ojos a uno que había nacido ciego. Si éste no procediera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron diciendo, tú naciste sumido en pecado y tú quieres enseñarnos a nosotros, y lo echaron fuera. Así que seguimos este debate sobre este hombre ciego de nacimiento, del cual no conocemos ni el nombre ni el apellido. Y aquí vemos que la confrontación sigue. Los fariseos tratan de encontrar una manera de arrinconarlos, de buscar cómo deshacer como esta convicción que él tiene que él es de Dios. Y, y toda esta conversación de todo este capítulo se dedica a eso, aparte de los versículos del 35 adelante, a donde Jesús interviene. Juan 9:24. ¿Me lo puede leer de nuevo? Así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador.
Aquí insisten, de nuevo lo llaman después que vinieron sus padres. Como recuerdan la última vez, sus padres como se tiraron para atrás, lo dejaron solito, no quisieron comprometerse con su hijo, solamente dijeron, bueno, es nuestro hijo, él estaba ciego de nacimiento, pero lo que pasó, habla con él. No quisieron meterse más allá. Y ahí lo llaman de nuevo y le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Da gloria a Dios es una expresión bien, bien especial y que no se encuentra muchas veces en la Biblia, que es una expresión de decir, pero tú sepas que delante de Dios, tú estás delante de la luz, no puedes mentir, da gloria a Dios, asume la realidad de la presencia de Dios y dinos la verdad. Es como eso. Lo vemos eso en Josué 7:19. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Recuerdo que Acán fue el que enterró lo que había robado de la batalla de Jericó cuando la ciudad estaba todo lo que había estaba dedicado al Señor, pero él se robó vacas, oro, plata y lo escondió en su carpa. Y aquí la misma expresión, de hecho en la Biblia de la 70, que es una traducción judía de la Biblia hebrea en griego, es la misma expresión que vemos, da gloria a Dios, la misma expresión. Es como, date cuenta, ahora reconoce que Dios es soberano y que sabe todo y dinos la verdad. Es como una confrontación, una manera de confrontar. Si no se conoce este contexto, esta manera de hablar, uno no entiende esta expresión. Da gloria a Dios, ¿qué hace aquí? Pero eso es el sentido de esta expresión. Y aquí dice, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ya parece que se pusieron de acuerdo ellos. Ya eligieron ellos ya que este hombre era pecador. Vemos eso también arriba del capítulo, versículo 16. Entonces unos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ahí vemos que ellos ya llegaron a una decisión común y ya dicen en conjunto, nosotros ya se pusieron de acuerdo aquí, nosotros sabemos que este hombre es pecador, ya se decidieron, ya lo condenaron. Pero vamos a ver después cómo responde el hombre. Versículo 23. 25, que no leo bien. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Aquí me gusta porque no entra en una conversación teológica, no, solo testifica de su realidad. Dice la cosa tal como son. Y ahora estaba ciego, ahora veo. Y me gusta eso porque eso corta toda polémica, explicaciones. Yo sé lo que yo era pecador, Dios me transformó, eso puede ser nuestro testimonio. Si doy mi testimonio, yo puedo decir, yo antes no le voy a decir tal como es porque no voy a glorificar el pecado, porque la verdad merecía el infierno. Pero Dios me encontró, me salió de mi manera de pensar, me trajo hacia Él, y transformó mi vida y hizo de mí el hombre que ahora estoy, que ahora soy. Hay un testimonio y es importante tener un testimonio simple, real, y no entrar en muchas explicaciones a veces teológicas. La gente que no creen, a veces le gustarían hablar, discutir y ir a buscar la quinta pata al gato y comparar entre el budismo y el judaísmo y todas las cuestiones. Y muchas veces la simple cosa que podemos hacer, decir, yo conozco el Dios que me salvó, me cambió la vida,
Él actuó realmente en mi vida, yo lo conozco, hablo con él a diario, él contesta mis oraciones. Yo era ciego y ahora veo, es lo que dice este hombre. Un testimonio simple y conciso que no permite entrar en polémica. A la gente le gustan hablar, le gustan buscar como la emulación intelectual en esas cosas. Y las cosas no son intelectuales, son espirituales. Y aquí podemos hablar de el testimonio. Le recuerdo lo que habíamos leído hace 15 días, no, hace 15 días, dos veces anteriores, cuando leímos 1 Juan 1 a 4, cuando dice lo que hemos probado, lo que nos manos palparon, lo que nos ojos vieron, eso os comunicamos, eso os hablamos, eso os anunciamos, las cosas reales, las cosas que hemos experimentado. Es lo que hace este hombre, no se mete en lío, va, simplemente cuenta lo que pasa. Y yo estaba ciego, ahora veo. Simple. Y le ponen una pregunta. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé. Y después Sí, va a explicitar más. Dice no lo sé. Y después, como todo este capítulo lo vemos, está creciendo en su afirmación. En ese versículo 25 dice no lo sé. Y más adelante va a tener una declaración más clara aún. sí, 26 y 27. Filip, Sí, espera un segundito. Sí. sí, antes que pase de seguir avanzando, a mí la verdad que me llamó la atención, incluso hace, me parece que 3 semanas atrás, cuando me tocó dar la palabra acá, cuando nos reunimos nosotros, yo tomé justamente esto, ¿ya? Porque me llamó la atención eso, dar gloria a Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que era dar la gloria a Dios? ¿Ya? Porque hay muchas formas de dar la gloria a Dios, me imagino, ¿ya? Y me llamó la atención eso, ¿ya? Que dar la gloria a Dios es decir permanentemente la verdad. Entonces, y tú ahora dijiste que en ese entonces se utilizaba eso, es como decir la verdad, porque cuando ellos dicen, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, es como decir, júralo, que lo que va a decir es solamente la verdad. Entonces, en vez de poner eso que utilizaríamos ahora en este tiempo, dice, da gloria a Dios. Ya, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, nosotros sabemos, pero da gloria a Dios. En el fondo, no vengas a mentir, no vengas a acomodar, no vengas a condicionar, ¿ya? Entonces, porque ya quienes a lo mejor escabulleron un poco esa presión que había, ya fueron los padres, porque los padres pudieron, también dijeron, nuestro hijo nació ciego, ¿ya? Pero él es grande para que pueda responder con respecto a lo otro, ¿ya? Entonces, ellos ahí se sacaron, digamos, el bulto de encima. En cambio, este otro dice, cuando ellos lo confrontan, le dice, da gloria a Dios, nosotros sabemos que él es hombre pecador. Entonces, él le dice y le responde con la verdad, o sea, lo que él siente, lo que él no está disfrazando, ¿ya? Y dice, eh, eso yo no lo sé, ¿ya? Si es pecador, bueno, allá ustedes están diciendo eso. Para mí, yo no lo sé. Lo único que sé, dice, y sigue hablando con la verdad, dando gloria a Dios en ese sentido, porque está hablando con la verdad, que yo soy ciego y que él abrió los ojos. ¿Ya? Y de ahí ya incluso después ya lo confronta, ¿ya? Cuando va más adelante, que así como tú le dices, que si no, el Señor ni siquiera le habría escuchado, o sea, ¿cómo hace esto? ¿Ya? Si fuera pecador, o sea, ya después de eso, ya lo confronta. Yo no sé si será pecador, pero después lo confronta a ellos. Pero eso viene más adelante. Pero como te digo, eso de dar la gloria a Dios, no, en la Biblia creo que alcancé a encontrar dos situaciones como esa y fueron justamente las dos que tú leíste. Cuando Josué confronta a Cam después del desastre que tuvieron con Jai, ¿cierto? Cuando fueron a pelear con el pueblo de Jai,
¿ya? Y que el Señor mismo le dice, le da los pasos para que pueda confrontar a Cam frente a eso y le dice, da la gloria a Dios, o sea, di la verdad, no vengas a esconderte. Eso. Sí, sí, exactamente. Ya te diste en el centro, lo captaste perfectamente. Pero muchas veces la gente que lee estos versículos no entienden mucho qué viene a hacer aquí, pero tú lo cerné, como dices eso, lo entendiste perfectamente, súper bien. ¿Qué? Y sobre todo en las iglesias pentecostales, que dice, ya démosle gloria a Dios, y todo el mundo se para y dice, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso lo hacen Sí, en las iglesias pentecostales. pero no, Es no, otro no, significado. otro significado, no, No es el que está escrito aquí. no es ese, no para Eso, nada, no. eso. No, es una manera de glorificar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. Sí, es una tradición que se practica en la iglesia chilena, no lo vi en ninguna parte más. ¿Dónde estábamos nosotros? Me En bajé. el 25, ahora. 26, 27. O sea, perdón, el 26, 26, 27. ¿Me lo puede leer, Manuela? 27, 26 y 6 y 27. 27. Luego le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya os dije y no escuchasteis. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis también vosotros haceros sus discípulos? Aquí están tratando de buscarle contradicciones en su testimonio. De nuevo lo interrogan. Ya lo había contado cuántas veces antes es su testimonio y siguen preguntando para ver si lo pueden pillar en la contradicción y es, bueno, es algo que se entiende, uno con algo que en mi entender no cuadra y yo trato de ver si la persona realmente está, hay ¿cómo se dice? Una consistencia en su testimonio o si es algo que no funciona. Pero sabemos que ellos no quieren escuchar. No hay más sordo que el que no quiere escuchar. Eso es un seguimiento que ellos tienen y una confrontación que hay con su propia cultura y el Shabbat, como hemos hablado tantas veces ya anteriormente, era una cosa tan importante y sagrada para ellos que no pueden entender esa situación que él hiciera una obra el día de Shabbat. Y le contestó y le dijo, ya os dije y no escuchasteis. ¿Por qué lo quieren escuchar otra vez? El hombre permanece en la verdad, de lo que experimentó. Otra vez dice la cosa, está en una base, en una realidad. Y eso es muy importante de quedarse en la verdad. Muchas veces una expresión en Chile que me hizo siempre reír, esta expresión que dice no pisarse la cola. La gente que mienten, al final se pisan en la cola. Es que con media verdades, cosas exageradas o cosas que no realmente son totalmente reales, a donde le ponen flores, cosas así. Con el tiempo su testimonio se va transformando y al final uno se da cuenta que son mentirosos, que son gente que le dan brillo a las cuestiones, a lo mejor para tratar de hacer creer a la gente en el Señor, embellezan su testimonio, le agregan cuestiones, pero al final se pisan la cola, porque cuando estamos en la verdad no vamos a tener problema, porque vamos a seguir en la realidad, en lo que pasó realmente, no vamos a entrar en otras cosas, y este hombre es un buen ejemplo de esa manera de vivir. Yo hablo lo que son, no le agrego nada, más aún, está como achicando su testimonio. Antes había todo el tema de ir a Siloé, el barro en los ojos y lavarse, lo encontró en la calle. Todo las primeras veces que testifica es mucho más amplio.
Y ahí sí se achica a la esencia misma de lo que pasó. Yo era ciego y ahora veo. Ah, y es por él. Y ahí no se va a pisar la cola, no va a tener ese problema de contradecirse. Y después de eso, ¿acaso quieres también vosotros a- a- haceros sus discípulos? Y aquí se pone en modo irónico, ya está cansado de escuchar sus insistencias y ya está, no es una burla, pero no sé con qué tono lo dijo, no tenemos la grabación, pero yo lo veo como irónico, no sé. Bien interesante, como este hombre que era ciego, seguramente mendigo en la calle, como que ahora está hablando a la par con esos doctores de la ley, esos fariseos, esa gente que le interrogan, está creciendo en su seguridad, hasta lo confronta diciendo esta frase: ¿acaso vosotros quieren también ser sus discípulos? Es como bien interesante cómo crece en su manera de ser. Versículo 28. ¿Dónde? Entonces los No, trajeron. no importa, lo No, busco denle aquí. una aquí mejor así, Que porque hay no mucho está, comentario. está aquí. Ya está. Aquí en el medio. Justo en el medio. Versículo 28. Juan 9:28. Entonces le ultrajaron y dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Aquí lo ultrajaron, es una manera muy común de, cuando no hay argumento, ahí se pone agresivo. Es algo que pasa muchas veces y es que no hay donde parece. Eso es común se nos va a pasar a nosotros cada vez más con la gente que no quieren abrirse a la verdad, que tienen otra manera de pensar. Si vamos insistiendo como esta confrontación, que ellos lo llamaron de vuelta, pero ahora como lo echan, lo tratan mal. Mateo 5:11. Bienaventurados sois. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Aquí es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando os vituperan. Aquí está ya parte de dar testimonio por Cristo y vivir la consecuencia. Hay muchos versículos que leer aquí. 51, ¿Cuál? Isaías 57. 51:7. Oídme, los que conocéis la justicia, el pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis la afrenta de los hombres, ni os atemoricéis ante sus ultrajes. 2 Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belzebul, cuánto más lo harán a los de su casa. Y Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la base de todo eso está en Juan 3:19. En francés. Juan 3. No, aquí lo tengo en castellano, lo cambié aquí. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Nosotros somos la luz del mundo, como el sal de la tierra. Y no hay de qué extrañarse que tiran piedras a la ampolleta. Porque
lo que vivimos, nuestra simple presencia, nuestro discurso, nuestra realidad, nuestro principio de vida, a pesar que no los impusimos a otros, pero la realidad de nuestra presencia, de nuestra manera de vivir, de nuestra cultura cristiana, es algo que confronta a la gente. Y la agresividad es parte del contrato. Ahí lo vemos, todos estos versículos que hemos leído seguido, es una realidad. Y Timoteo dice, Pablo a Timoteo dice que todo el mundo que quiere vivir piadosamente será perseguido. Es una realidad. No podemos ser amigote con el mundo, no podemos tratar de apprivoiser, como dice, domar el mundo para que sea gentil con nosotros. Si no, somos unas personas que obligatoriamente vamos a ser tibios, porque vamos a tener que dejar principios de vida para no ofender. Y la realidad que el Evangelio es ofensivo. Si al maestro lo trataron así, a nosotros también lo va a tratar así. Si queremos ser fieles a Jesús, la verdad que siempre siendo lleno del Espíritu Santo, con la simple alegría que está en nosotros, la simple unción que está en nosotros, confronta. Y hay gente que van a aceptar, que van a ver la realidad, que van a tener ganas de vivir lo que vivimos, la paz que tenemos, la realidad nuestra, y van a buscar al Señor, y otros nos van a tirar piedra. Y ahí el tiempo no se va a mejorar. Y eso, yo no soy profeta, no necesito ser profeta, porque la Biblia lo dice. En el último tiempo, la gente va a ser enemigo de Dios cada vez más. Esa es una realidad de la cual no podemos evitar la consecuencia. Y aquí lo ultrajan, lo tratan mal. Todavía no es su discípulo, pero ya una presuposición, ya lo clasificaron, tú eres canuto. Ya lo tiraron del otro lado. Ya hay una agresividad que se desarrolla simplemente porque él testifica de lo que Dios hizo. Y es una cosa por la cual tenemos que ser preparados. Yo le mandé hace muchos meses un librito que se llama Preparación de una iglesia perseguida de Richard Wurmbrand. Se lo pueden mandar de nuevo si quieren. Hay que leerlo, es importante. Es la realidad. Él vivió eso bajo el comunismo, Richard Wurmbrand, pero en nuestra sociedad no estamos libres de momentos de persecución. No sabemos la política chilena en qué va a ir. No quiero entrar en política, pero el país puede ir totalmente de un lado a donde realmente los cristianos van a ser odiados porque son portadores de otra cultura. Ahora ya con la realidad del aborto en Chile, que ahora es una realidad, el gobierno lo quiere ampliar aún más, que sea totalmente libre. La realidad de los matrimonios homosexuales. La realidad de las parejas que nunca se casan en este país. Ya el matrimonio ya es una cosa obsoleta. Si nosotros tenemos convicciones y simplemente estamos expresando nuestra realidad, viviendo nuestra realidad, vamos a hacer luces en tinieblas y estas luces van a ser molestosas. Y no hay de qué ¿cómo se dice? No hay de qué sorprenderse que eso pasa. Hay que estar listo amarrado al Señor y en conocimiento de causa, y prepararse espiritualmente, orar por nuestros enemigos, saber dónde va la micro, discernir los tiempos para no ser sorprendido. Es importante eso. Dice, tú eres discípulo de él. Es una proposición que sugiere falta de objetividad intelectual, tan común en nuestros días, escribe aquí.
esto lo escribí porque yo lo veo a cada rato. Que ahora la verdad no es algo que en la mente de la gente existe. Es tu verdad. Yo tengo mi verdad. Y siempre la gente supone que porque tú tienes una fe, por ejemplo, lo que dices es algo que tiene un color, una falta de objetividad, porque tú piensas así. Que tú no eres capaz de ver las cosas tal como son, porque tú eres de este tipo o allá. En la política es así. Porque tú eres de derecha, piensas así, porque de izquierda piensas así. Pero nadie piensa que hay una verdad intrínseca, una verdad real, una verdad que va más allá de lo que yo puedo pensar. Y ahí lo que están haciendo ellos es eso. Tú eres un discípulo, eres discípulo de él. Por eso dices estas cosas. Porque tú ya tienes la mente ya manipulada por esa manera de pensar, entonces lo que dices no tiene valor, porque tú eres de estos. Y eso es grave. Y ya en este momento aparece en este pasaje esta manera de ver la realidad, la verdad, pero en nuestra sociedad es peor. Todo es relativo. Y la verdad en sí, desde los filósofos, la tesis, la antítesis, la síntesis, es un veneno. Porque una tesis, yo digo, eso es la verdad, eso yo pienso eso. Otro dice, no, hay una antítesis, yo pienso que es otra cosa. Y la filosofía hace una síntesis, que ni es uno ni el otro, nunca es la verdad, porque nunca puede ser una síntesis la verdad, porque no es ni de un lado ni del otro. Y es una cosa central que mezcla lo que piensan la gente y no llegamos a una convicción con síntesis. Y es una manera de pensar que es tóxica, que es común en la sociedad. Buscamos un camino medio. Buscamos una manera de arreglar ¿cómo se dice? Hacemos una mezcla entre las cosas para estar todos contentos. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo es Jesús, la verdad, el camino en la vida. No hay otro camino hacia el Padre que por Él. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa sociedad a donde la verdad última, precisa, única, no puede existir? Porque todo tiene que ser un compromiso. Es difícil. Y aquí ellos entran en eso. Y diciendo, tú eres discípulo de Él, pero nosotros somos de Moisés. Pensamos de otra manera. Nuestra verdad es otra. Y aquí vemos la oposición entre pensar de ellos acerca del Shabbat y la libertad que tiene Jesús frente al Shabbat. Seguimos versículo 29. ¿Vio? ¿Sí? Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Eso es una falencia, una mentira, porque se sabía de dónde venía. Había profecía claramente que el Mesías iba a venir de este Belén, pero ellos saben también por su historia que viene de Belén y creció en Nazaret. Aquí están diciendo tontera. Juan 7:25. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Eso es también una mentira. Nadie sabe de dónde es cuando no, lo hemos visto en clase anterior, no va a regresar en eso, porque es un tema que siempre es recurrente en ese discurso de los fariseos. No saben dónde, el Mesías no sabe dónde viene, cuando las profecías son muy precisas.
será llamado Nazareo, vendrá, nacerá de Belén, Belén de Efrata. Todas estas cuestiones son cosas que se sabe de dónde viene. Deuteronomio 18:18. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Eso Moisés lo dijo, anunció el Mesías. Y eso dicen, Dios habló por Moisés, pero Moisés predijo aquí que iba a venir un Mesías, un profeta que hablara y que lo dirigiera cómo caminar. Y Juan 4:25 con la samaritana. Le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Aquí la samaritana, una mujer pecaminosa, sabía estas cosas. Así que lo que dicen aquí es una falencia, una falacia. Mm. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Esa expresión en la Reina Valeria es bien divertida, es una cosa maravillosa. Al fin, en el original quiere decir increíble, sorprendente, es algo que no me diga que no sabes. Es una cosa, pero me extraña que no sepa, que no sepa de dónde viene, porque él me abrió los ojos y eso es el sentido de esta expresión. Tenemos una cosa maravillosa, es una cosa maravillosa, es una cosa sorprendente, increíble. No me diga. Y aquí vemos por qué dice, y ahí me abrió los ojos. Isaías 26:18 y los siguientes, 29. 29 y 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y las tinieblas. Isaías 35:5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Y Mateo 15:5, la respuesta de Jesús a Juan el Bautista que tenía dudas. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Aquí vemos el contexto del pensamiento judío y cómo Jesús anima a Juan el Bautista cuando tenía dudas sobre su identidad de Mesías. Él repite estas cosas. Él me abrió los ojos. Es él del cual la palabra habla. Es sorprendente. Es maravilloso que no entiendan. No me digan que no cachan. Es más claro que el agua no puede ser. Es un poquito el sentido de este versículo. Ellos saben estas cosas. Versículo 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esta es la argumentación de este hombre. Y aquí entramos en una doctrina que yo aprofundicé un poco, que es la doctrina de la justificación por la fe. Porque, como vamos a ver, en algunos versículos no es tan simple, no es tan claro. Isaías 59:1 y 2. He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. Proverbio 15:29. Lejos está Jehová de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Ahora, ¿quién es justo? Es un poquito la pregunta.
Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. Juan 1:8. 1 Juan 1:8. Decimos que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sí. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Romano 11:32. Porque Dios encerró a todos bajo la desobediencia para tener misericordia de todos. Y Romano 3:23 y Porque, 24. porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El tema es que naturalmente no somos justos. Y como vamos adelante, no, todos nacimos en un pecado original, estábamos todos parte de este reino de las tinieblas. Y no hay ni un justo, ni un solo, dice la palabra. Pero ¿cómo nosotros podemos orar y ser escuchados? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Somos pecadores nosotros. Es una realidad. Estamos creciendo en santificación, estamos viviendo día a día, luchando en contra de nuestras tendencias naturales para no vivir en la carne, pero vivir en el Espíritu Santo. Pero seguimos con esta realidad. En Romanos 7, Pablo dice, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer, eso hago. Y la ley, no había ley antes, no me sentía pecador, ahora que la ley vino y me sentí, y fue condenado. La realidad de la presencia de la ley, del concepto de santidad de Dios frente a nuestra realidad, nos conduce a decir, sí, Señor, la verdad que soy pecador. Pero ¿cómo podemos nosotros, si Dios no es pecador, ser escuchado? Justamente eso es el milagro de la justificación, que fuimos declarados justos, recibimos la justicia a través de la muerte de la cruz. La santidad de Jesús nos fue aplicada a nosotros. Dios nos ve aceptable. Y podemos, a pesar que somos pecadores por naturaleza humana, de nuestra nueva naturaleza, que es la naturaleza divina que Él puso en nosotros a través de su Espíritu, cuando nos convertimos, y ahora podemos parecer delante del trono de la gracia. En Hebreo 4:16, podemos acercarnos sin temor al trono de la gracia. Y eso es un milagro tremendo, que nosotros siendo hombres normales, ni siquiera teníamos derecho de ser citados en el templo judaico. Los gentiles no podían entrar. Estábamos gente de afuera. Y Dios decidió alcanzar el mundo entero a través de Cristo y morir por nosotros para que seamos justificados por la fe en Jesucristo. Esto es lo que dice después. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe, declarado justo. Y eso es un milagro tremendo. Y tenemos que vivir de eso, alimentar nuestra vida. Muchas cosas nos pueden acusar. Nosotros mismos nos acusamos a nosotros mismos. Nuestra conciencia nos acusa. Si miramos nuestro ombligo, vamos a ver que somos malos, que nuestras motivaciones son chuecas, que cada uno con su problemática. Yo tengo las mías, no las voy a contar, pero cada uno tiene su propia problemática. Su manera, sus intereses, su egoísmo, su carácter, sus cuestiones, que cada uno tiene lo suyo, su orgullo, su ego.
cada uno tiene lo suyo, que son cosas carnales. Pero siendo tal como somos, podemos venir al trono de la gracia y recibir el socorro adecuado, necesario para caminar día a día delante de Dios. Y eso es el milagro que nos proveyó la muerte de Jesucristo. La salvación última, por supuesto. Eso es clave. Pero ahora, ¿cómo viviremos? ¿Cómo caminaremos en la tierra? Siendo gente con toda esta traba, estos problemas, estas realidades. Si nos enfocamos en eso, nos declaramos nosotros, declaramos que nosotros somos mismo como no dignos de estar delante de Dios. Pero Dios nos dice, sois dignos. Porque yo di mi Hijo para tu santificación, para tu justificación. Tú puedes acercarte hacia mí y recibir lo que necesitas para caminar. 2 Pedro 1, los primeros versículos, dice que hemos recibido todo lo necesario para la vida y la piedad en Jesucristo. Podemos caminar con la provisión que tenemos en Él. Tenemos una capacidad de caminar a pesar de lo que somos. No se trata de negar lo que somos. Tantas veces somos así. Somos hiperespirituales, pero negamos la realidad. No vamos a complacernos tampoco en nuestras fallas, en nuestras taras, en nuestras debilidades. No nos vamos a complacer en eso. Pero es parte de la realidad. Siendo yo indigno, me hizo digno. Y eso un poquito lo que me llamó la atención en eso. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y me llamó la atención, pero ¿me oye a mí? Pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hablando en el contexto del Antiguo Testamento, ahí había que hacer su voluntad para ser oído. Había que entrar en la realidad de los sacrificios y todo el tejemaneje que tenía que ver con el templo y la ley mosaica. Pero a nosotros, la voluntad de Dios que vamos a hacer viene de nuestra relación con Dios. Las cosas se cambiaron porque fuimos salvados, fuimos declarados aceptables, recibimos el Espíritu Santo y Él puso en nosotros el querer y el hacer para entrar en las obras que Él preparó de antemano para que la practiquemos en Efesios 2, versículo 10. Él nos condujo a través del renovamiento de nuestro pensamiento a entrar en su voluntad y hacer su voluntad. No es el contrario, que hay que hacer su voluntad para ser merecedor. No, ahora tenemos su Espíritu que nos conduce a transformar nuestro pensamiento para entrar en su voluntad. Porque somos declarados justos, porque somos aceptados, porque su Espíritu está en nosotros, porque nos aviva, nos rellena, nos da su paz, su gozo, su gana, el deseo de glorificarlo. Y eso nos conduce a entrar en sus planes. Ezequiel 39, 29. El último. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Aquí estamos, en este contexto, estas profecías de este nuevo caminar, esta nueva manera de funcionar. ¿Sí, Manuela? Que me hace pensar que, bueno, es cierto que el Señor trabaja mucho por contraste también, y es cierto que en Israel hacía como 400 años, no sé cuántos años, 400 creo que fueron, en que ya no hablaba. Sí. El Señor no hablaba, no había profeta, no había palabra de Dios para conducir al pueblo. Y bueno, claro, como estaban los judíos, los fariseos y los saduceos y toda esa gente, seguramente ellos se hacían sus propios programas, Sí, pretendiendo tener la palabra de Dios en la boca. Pero el mundo sabía que el país estaba seco. Estaba seco de ausencia de palabra de Dios. Y ahí llega Jesús. Y se abre, por contraste, es evidente que algo pasa. Sí. Que no es uno más. Eso.
Sí, sí, es cierto que después de esta sequía espiritual, la verdad que la llegada de Jesús hace un contraste tremendo. Tremendo, sí, Sí, sí. sí. De hecho, ellos lo ven cuando dicen, cuando hablan en la sinagoga, y dicen, pero él no enseña como los saduceos y los fariseos, Ah, que lo ven este contraste. eso. Versículos 32 y 33, vamos a terminar el huequito. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriese los ojos de uno que había nacido ciego. Si éste no procediera de Dios, no podría hacer nada. Aquí copié un texto de un artículo que encontré. ¿Me puede leer este texto? Se puede comentar que la restauración de la vista a los ciegos mediante operaciones quirúrgicas nunca se realizó hasta el año 1728. El doctor Cheselden, un cirujano inglés, fue el primero que lo intentó con éxito, a quien se le permitió eliminar una catarata del ojo de un joven y para restaurar la vista. Este hecho muestra la dificultad de la operación cuando se emplean los más hábiles medios naturales y la grandeza del milagro realizado por el Salvador. Eso. Si ese no si eso no procediera de Dios, no podría hacer nada. Es una realidad que como este milagro es tremendo. Puse este artículo en contraste con eso, que hay algo inaudito aquí. Desde la eternidad nunca había se oyó que alguien abriese los ojos de que había nacido ciego de nacimiento. Era como una cosa inaudita. Y aquí él lo subraya y dice, pero danse cuenta que lo que tienen aquí es un milagro que si no es de Dios, ¿de dónde viene? ¿Cómo puede ser? No pasa esas cosas. Es cierto que se ve en el Antiguo Testamento resurrecciones, se ve milagros a través de Elisea, de Elías, se ve cosas, pero ahora es lo que pasó aquí es algo, pero ya es demasiado ya. Y yo puse este versículo de Juan también para ver nosotros que estamos en la misma. Si este no procediera de Dios, no podría hacer nada. Y Juan 15:5, yo soy la ¿Cuál? vida, ¿Dónde? justo debajo de eso. No, ya. Juan. En 32-33 que acaba de leer, justo, o a lo mejor no está, no está. Lo miré después. Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Eso es nuestra realidad también. Si no estamos en Él, si no estamos conectados con Dios, si no procedemos de Dios en nuestra caminar, no podemos hacer nada. Si no hay la vida, la savia de Dios que corre en nuestras venas espirituales, no pasa nada. Y eso es la misma realidad que ahí está diciendo este sabio ciego que crece en sabiduría. Está hablando de manera más y más clara. Y para terminar el 34, Le contestaron diciendo, tú naciste sumido en pecado, ¿y tú quieres enseñarnos a nosotros? Y lo echaron fuera. aquí vemos una referencia a lo que pensaban el versículo 2, cuando decían los discípulos preguntaron quién pecó, él o sus padres. Como estaba pecador, decían que era pecador, por eso era ciego, y es como una manera común de pensar en su contexto, el contexto de los judíos, los mismos discípulos estaban en este mismo pensamiento. Aquí le agregué algunos versículos sobre la realidad del pecado original. Job 25:4. ¿Cómo puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Salmo 51:5.
He aquí, en maldad he nacido, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí vemos este Salmo 51 tan profundo, donde vemos David que se arrepiente de su pecado con Bathsheba después de la confrontación del profeta. Y dice aquí, en pecado me concebió mi madre, una realidad somos pecadores, es una realidad. Aquí tú no estés sumido en pecado, eso es una realidad. Efesios 2:3, que le hice referencia antes a este versículo. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Éramos hijos de ira. Pero lo que me gusta en el Salmo de 51 es este deseo de ver reinar Dios en nuestras vidas, de ver Dios renovar nuestro espíritu y de esta base que es real, que somos pecadores, de lo cual hemos hablado hace un ratito. Hay una esperanza, hay una vida nueva, y eso es lo que David aspira, desea. Era un hombre que se arrepiente y desea regresar a una buena relación con Dios. Y hace eco a lo que hemos leído en 1 Juan 1, 1 Juan 1, ¿dónde está? 1 Juan 1:8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una realidad que nosotros podemos vivir. Tenemos una obra completa, la obra consumada. La cruz ya está detrás de nosotros, ya se hizo una vez por todo. Cristo murió y tenemos esta capacidad de venir a confesar nuestras realidades y a ser perdonado y a ser limpiado. Sí, lo hemos recibido, por supuesto. Estamos hablando de gente convertida, con una vida nueva que ya hizo sus raíces. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Y aquí tú naciste subido en pecado. Ahí lo desprecian a causa de su nacimiento, de su invalidez, como su invalidez siendo un signo de la realidad de su pecado, cuando sabemos que todos somos nacidos en pecado, pero ellos pretenden que no, que son mejores. Y tú quieres enseñarnos a nosotros, y lo echaron para afuera, y lo echaron. Ya basta, ya no quiero oír más, ya es suficiente, ya no más. Ya lo echan para afuera. Ya lo cortan, ya no soportan más. Porque aquí nuestro cieguito se puso fiero, se puso claro, lo que dice en sus versículos es contundente. Imagínense este tipo que no había estudiado, si era ciego de nacimiento, era un pobre hombre que no tenía sustento, sus padres tenían que darle de comer, era un hombre sin educación. Y aquí él confronta con autoridad, con sabiduría, con sensatez, con inteligencia a esos fariseos, y no lo soportan, y lo desprecian y lo echan para afuera. La realidad del que testifica de la realidad de Dios. ¿Manola? Y pienso un poco en la realidad de ese cieguito. Yo digo, ese hombre había tocado el fondo. Había tocado el fondo y por eso también se atreve. Mientras uno no toque el fondo, en general uno es cobarde.
Y le busca por aquí, le busca por allá, y le busca por allá, y no se atreve a ser claro, aunque me cueste la vida en el fondo. Pero cuando ya he tocado el fondo, bueno, si me echan, si me maltratan, pues ya me han maltratado toda la vida y he estado mal toda mi vida. Así que ¿dónde está el problema? Por eso también Tiene él se atreve a agarrarse de la verdad, Sí, sí, 100% de la la hace verdad, suya, sí. la hace suya. Sí, Sí. sí, hay una esperanza tremenda en este hombre que vamos a ver la próxima semana, pero como que ya está filtrando su honra hacia Jesús, su deseo de saber, hace afirmaciones que ya son tremendas, a pesar que no ha tenido más relación ni con los discípulos ni con Jesús, pero sus conclusiones son bien interesantes y la comparte con autoridad. Hasta aquí va hoy día. La Rita llegó, no la había visto. Qué bueno. Hola Rita. Hola, Qué hola a gusto todos. escuchar tu voz. Hola Sergio, hola Helena. Hola Rita, ¿cómo estás? Bien, Estás de vuelta a Lago Ranco, parece. sí, Yo vi, ya trabajando. Ya la tenemos trabajando. yo vi, yo vi foto tuya en Viña, parece que estabas, ¿no? Sí, estuve un par de días Mm. por ahí, fui a saludar a mi amiga Helena Ah. y otras amigas. Seguimos en el tema, si hay No, comentario o algo que agregar, algo que me habría pasado o algo que su sensibilidad ha detectado que podemos enriquecernos con su pensamiento. No, yo creo que fue bastante claro la interpretación de lo que es la palabra del Señor. Sí, o sea, como tú decías, eh, la sabiduría de Dios en este hombre fue tan grande y tan contundente frente a quienes le interrogaban, que en el fondo lo hizo aparecer como ignorante o como niños, ya frente a lo que ellos habían comenzado, ya en el sentido de querer imponer su idea, de llevarlo, a acorralarlo, de, de atemorizarlo, por así decirlo, en esta declaración, ya de poder decir que Jesús era pecador, y él termina diciendo, y a lo que Jesús también dice, que no es solamente que la enfermedad no era por el pecado ni de los padres, de uno mismo, sino que también, como cuando Jesús le dice a sus discípulos, esto es para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un milagro que es para la gloria de Dios, que no es producto del pecado ni de los padres ni de él, sino que justamente para poner un punto de atención, ya en lo que Dios es, ya en lo que es inimaginable de cómo Dios procede o cómo Dios planifica cada una de las instancias, ya las mismas situaciones que en la palabra los profetas habían dicho, que este ciego a lo mejor no podía leer las escrituras, pero tiene que haber escuchado con mucha atención a través del tiempo cada una de las palabras que eran leídas en la sinagoga, y remata diciéndole que nunca se vio ni desde el principio, ¿ya? Que habían sanado a un ciego de nacimiento, que le habían dado vista. Por lo tanto, si ni los profetas, ni Moisés, ni nadie había podido hacer eso, ya ese milagro, ya lo viene a hacer un hombre que ciertamente tiene que haber procedido de Dios. Sí, po. Ahí también me llama la atención, como nos explicaba Philip cuando dice
Porque si creyereis, en Juan 5:46 dice, porque si creyereis a Moisés, porque ellos decían, nosotros tenemos a Moisés, Sí. me creerías a mí, dice, porque de mí escribió él. Mm, Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? mm. Entonces, como Philly nos explica, claro, ellos muchas veces se sentían como, bueno, nosotros tenemos a Moisés, o sea, no necesitamos a Jesús. Pero si Moisés tenía una conexión al escribir de Jesús, podrían haberlo reconocido, deberían haberlo reconocido. Sí, sí, exactamente. Si no tenía excusa, no, cero excusa, no hay excusa. Claro. Sí. De hecho, Romano 1 está claro, no hay excusa, porque conociendo la verdad, no la aceptaron y no la compartieron, la guardaron escondida. Ah, va más allá Pablo diciendo que hasta la naturaleza testifica de la gloria de Dios. Se ve a los ojos desnudos que Dios existe y ellos no quisieron compartir la verdad, conociéndola. Sí, pero también habría que pensar que podríamos decir lo mismo de ahora, que es raro eso porque hay una parte que tiene que ver con la voluntad, pero después también hay es una delgada línea porque al otro extremo, digamos, es como si esto estuviera mezclado, una mitad, no sé si es una mitad o un 70 o un 30 de voluntad y el resto es el Espíritu Santo que toca los corazones porque tú no puedes salvarte a ti mismo aunque tú quieras. Yo no puedo salvarme a mí misma aunque quiera, aunque tenga toda la voluntad del mundo, ¿no? Sí, no, claramente, no, es cierto. Pero aquí están confrontado el día, el capítulo anterior, vimos los fariseos igual, que no eran los mismos, que estaban en la fiesta en el templo y tratan de matarlo, ven milagros. Estamos en capítulo 9, ya el último año del ministerio de Jesús, y ya había muchos. Es cierto que, como dices tú, hay un tema que tiene que ver con la voluntad, pero yo creo que evidencia había suficiente para ellos. Pero siempre con los judíos llegamos a la misma paradoja de Romanos 9, Romanos 11, del enseguecimiento del pueblo judío para que entran el resto del mundo. Y aquí hay un misterio tremendo que no hay explicaciones, sino que la soberanía de Dios. Ellos están enseguecidos en alguna manera, y sería como injusto solamente tirarle piedra porque no creen. Yo creo que en eso está claro. Porque son judíos, porque son un pueblo que ya se profetizó antiguamente, que este pueblo con la nuca rígida, que matan a los profetas. No, es una realidad de que su seguridad era la ley, era ser ortodoxos en su creencia, ser preciso, ser perseverante en lo que le habían dado Moisés. Y eso era su seguridad. Y este Jesús que llega, se le mueve el barco completo. Y es complicado para ellos, la verdad. Vemos el problema de Nicodemo, que de noche viene a ver Jesús y porque ve que hay algo, pero no viene abiertamente. Muchos hemos leído que creían de manera escondida. No es simple, porque lo echaban de la sociedad, como hemos visto con los padres, que no tú estaba Rita, pero el antiguo el curso anterior hemos visto que sus padres no quisieron tomar partido con su hijo ciego porque no querían ser echados de la sinagoga. Era un tema social también de ser discípulo de Jesús en ese momento. Lo echaban.
Y eso, hemos compartido eso ampliamente en un curso anterior sobre los mismos fariseos que creían que no, en secreto para no ser echados de la sinagoga. Era complicado. ¿No? Sí, yo creo que es cierto que una cosa es lo que pasa con los judíos, Mm, que es bien particular, y sí, lo vemos en el capítulo de Romanos 11, y 9, sí. 9 y 11. Y otro es lo que nos enseña a nosotros, Mm, que seamos de origen judío o no origen judío. Pero los cristianos, en que, como dice aquí, dice, y tú quieres enseñarnos a nosotros. En general, cuando sobre todo los viejos cristianos son poco enseñables, Sí, a veces sí. son poco enseñables porque se la creen, Y po. su seguridad está en... La sí. seguridad está en lo que ya saben, Mm, en lo que creen que saben, porque en el fondo si supieran realmente serían más humildes, o seríamos más humildes, da lo mismo. todos. Pero el problema aquí está en que nosotros como cristianos nos portamos como fariseos tan seguido, porque llega uno nuevo, uno nuevito, en que está totalmente inspirado por el Espíritu de Dios. Oye, pero este no va a venir a enseñar a mí, po. Entonces, y aunque uno pueda agarrar la palabra de Dios y comprobar en la palabra de Dios de que efectivamente lo que este personaje está diciendo es la verdad, eh, por ese orgullo del saber, Mm, y sí, yo diría orgullo del saber, en el sentido de que yo me he formado una cierta seguridad en ese saber. No me lo pueden mover. mm, sí, si no pierdo mi seguridad. Si no, pierdo mi seguridad, porque mi identidad está en eso, Mm, en ese saber, mm, y que corresponde perfectamente al árbol del conocimiento del bien y el mal. mm. Sí, de manejar yo las cosas en lugar que Exacto, yo sea el parámetro del bien, exacto, de la exacto, vida. Sí, exacto. sí, sí. Es divertido porque hace como, no sé, un mes yo oraba, eh, Señor, ¿y qué pasa si un joven aparece aquí en Maitencio, un joven cristiano y quiere trabajar con nosotros y está lleno de ganas? ¿Cómo lo recibiría yo? Uh, Tengo la capacidad de dejar espacio para alguien más joven que yo que viniera a compartir en los grupos que tenemos aquí o que queremos hacer. Yo me ponía eso delante de Dios para ser libre de aceptar a otra manera de pensar y a otra dinámica. Y justamente hoy día vino un tipo que es más joven que yo, de la viña de Santiago, que vino a estudiar aquí en Zapallar. Igual tiene 50 años, no es un jovencito. Pero yo recordé lo que había orado y yo trataba de vivir, de ser libre frente a esta oración con este hombre con quien tomé un café esta mañana, para realmente abrir la puerta, para dejar espacio si Dios quiere hacer algo a través de él en el pueblo donde Él nos puso hace 20 años. Y, y bueno, vamos a ver lo que pasa, pero es algo que tenemos que trabajar en nosotros, a eso voy, de abrirnos, no ser fariseo bloqueado en nuestra seguridad de nuestra doctrina, nuestro saber, lo que hemos hecho, pero sin entrar en locura fuera de la palabra de Dios, porque siempre el marco de la palabra es el marco de funcionamiento. Nuestra seguridad está en el marco de la palabra de Dios. Pero hay mucho espacio en este marco, en el cual diferente sensibilidad puede expresarse sin ser herético. Y es interesante de abrirse a la vida que Dios nos quiere dar a través de otras personas. Y eso a mí me llama la atención y es algo que Dios trabaja en mi vida, de ser flexible en su mano para que Él pueda conducirme en cosas que a veces mi carne no habría gustado, mi orgullo no habría gustado, y no ser
que mi carne no sea un tropiezo a lo que quiere hacer Dios. Mm. 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 ¿Otro comentario antes de terminar? Parece que ya no hay más comentarios. Ok. ¿Quién va a orar para terminar este lindo tiempo? Entonces voy a pedir a Rita, que hoy día está con nosotros, que pueda hacer la oración para terminar y para agradecer por este momento y para poder siempre recordar la palabra y vivirla. Ok. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has regalado para vivir un día más. Gracias, Señor, por la posibilidad que tú nos das de ser en el mundo y de poder cada día hacer un aporte, Señor, como hijos tuyos, como personas de bien. Gracias, Señor, por eso. Te damos gracias por tu palabra que está siempre dispuesta para nosotros. Permite que tu Espíritu Santo pueda estar hablando a nuestros corazones, a cada uno de acuerdo a su realidad, de acuerdo a la circunstancia que esté viviendo. Y recuérdanos, Señor, esta vivencia de este ciego de nacimiento al que tú le devolviste la vista, Señor, igual como lo haces con nosotros, como lo has hecho con nosotros cada día. Permite también que podamos ser sensibles a las necesidades de otros y también a las formas que tú tienes de moverte, de expandir tu palabra, tu verdad, tu evangelio. Que no nos quedemos en las formas, Señor, que no nos quedemos a lo mejor en lo que ya conocemos, anclados, Señor, en esa estructura. Derriba, Señor, las estructuras de nuestro corazón, de nuestra mente, para que no nos perdamos de las cosas nuevas que tú tienes, de el asombro que tú nos regalas y nos permites vivir cada día, de cómo tú te puedes mover en, en, en formas infinitas, en corazones que quizás no imaginamos, en actos que tal vez para nosotros son imposibles o no puede ser así, pero sabemos que tú eres el Dios de los infinitos recursos y que ojalá nuestros ojos y nuestros oídos estén abiertos a lo que tú haces, Señor, y podamos disfrutar contigo como niños de lo que tú quieres hacer y de lo que haces, tanto alrededor de nosotros como a través de nosotros o de otras personas con nosotros también. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos que tu Espíritu Santo quede con nosotros recordándonos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.